Estamos presentando nuestro programa número 35 de Hablando de Dios entre amigos. Gracias por estar aquí con nosotros, por ser parte de esta enseñanza y esperamos que la enseñanza anterior haya sido de mucha bendición, como todas las que han venido, pero en particular la última para que en esta que vamos a continuar con el estudio de la batalla por el control de Jerusalén, llamado la batalla del Armagedón, pues esté claro en sus cabezas y a la luz de la palabra, pues entender aún mejor esta enseñanza. Javico, buenas noches, que Dios te bendiga. Dios te bendiga de igual manera. Gracias, Luchito, por estar una vez más delante de todos quienes nos siguen, nos escuchan. Que el Señor sea bendiciéndoles grandemente y que pueda abrir nuestra boca y hablemos de Él como debemos de hablar, con todo denuedo y firmeza, Luchito, para enseñar las Escrituras, las Santas Escrituras al pueblo de Dios. Amén. Que así sea. Vamos a pedir la venia de nuestro Dios a través del Espíritu Santo, que lo que hemos preparado y traemos en esta noche, pues sea ese banquete espiritual, esa vianda para cada uno de ustedes. Entonces, acompáñenme en esta oración. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Le agradecemos por poner en nosotros el querer como el hacer y disponer, Señor, de este tiempo para predicar su palabra, profecía bíblica que es lo que requerimos. Y como dice la misma palabra en el Salmo 28:19, sin profecía el pueblo se descarría, se desmanda. Entonces estamos llamados a predicar lo que está escrito por muchísimos años antes atrás por los profetas y ahora pues tiene más eh, asidero, más cabida todo lo que ellos dijeron y lo dejaron escrito. Y nosotros ahora a la luz de la Biblia, con la revelación del Espíritu Santo, queremos Dios compartir lo que hemos aprendido y queremos compartirlo con quienes nos escuchan. Dicho sea de paso, bendiga usted a cada uno de sus hogares, a cada uno de sus vidas, sus trabajos, sus familias, sus hijos, sus esposos, sus esposas. Y Dios bendito que esta palabra no llegue a usted vacía. Gracias por este tiempo y le pido por el Javico, por mí, Señor, que estemos dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea hablando a través de nosotros, que seamos esos canales de bendición para bendecir a quienes lo necesitan. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Gloria a Dios. Listo. Gracias por su sintonía. Y habíamos quedado en nuestra enseñanza última en el capítulo 16 del Apocalipsis y vamos a regresar ahí por un instante para partir de lo que leamos, seguir en la explicación de la batalla del Armagedón, para lo cual les invito a que abran sus Biblias, si no la tienen a la mano, corran por ella y abrámosla en el capítulo 16, que es donde vamos a empezar en esta noche. Y es a partir del versículo 12 la enseñanza en esta noche. Por favor, Javi, lo podemos leer del 12 al 15. Claro que sí. La palabra del Señor nos dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van delante de los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hasta allí. Así sea. Vemos entonces acá lo que nos dice la bendita palabra. El río Éufrates tiene que secarse. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de chequear en YouTube, en alguno de estos canales que acá se muestran, hay evidencias claras de cómo se está secando a raíz de o por medio del calentamiento global, y hay unas vistas aéreas y satelitales de algunas partes del río Éufrates que se han secado. No con esto estamos diciendo que ya esta copa
que derrama el sexto ángel ya está aconteciendo o ya aconteció. Esto acuérdese que debe ocurrir cuando la iglesia ya sea arrebatada y esté acá el anticristo reinando, entre comillas, en su imperio, en ese tiempo de 7 años que ya lo hemos hablado acerca de la última semana de la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. Ojo, no queremos que se confundan, no crea que estamos ya en la sexta copa, sino que hoy, a raíz del calentamiento global, ya se está secando, pero cuando sea derramada esta copa, se secará la parte propia para que pase todo ese ejército que viene del oriente. Y decíamos que son los países, entre otros, China, Japón, las Coreas, Taiwán, Tailandia y otros países, Filipinas, que se van a ir sumando a un número que ya lo vamos a estudiar acá y verlo, que son los que van a ir avanzando hasta llegar a Jerusalén, la capital de Israel. Y acuérdense que también las Naciones Unidas están a través de sus líderes también apoyando esa guerra por el control absoluto y total de Jerusalén, mientras que el anticristo le habrán dado la espalda, dadas las circunstancias, y aquí es preciso aclararlo, Javi, estará de los 7 años que habíamos hablado, a la mitad de la semana, de acuerdo a a Daniel 9:27, que se romperá el pacto, dice, a la mitad de la semana, y entonces esos 3 años y medio a continuación, podemos decirlo sin temor a equivocarnos, empezará esta batalla de Armagedón. Si tal vez pensabas que era una batalla de 1 o 2 días, no, es a partir de los 3 años y medio donde el anticristo hace la abominación desoladora hasta el final de los 7 años, cuando Jesús venga en su segunda venida ya junto con nosotros. Es decir, que son 3 años y medio que va a estar fraguándose toda esta batalla. No es que de la noche a la mañana salen los ejércitos y se encuentran ahí, o sea, es un proceso de preparación, de acampar, de sitiarla, de prepararse. Van a haber escaramuzas, pero decir lo álgido o el clímax de la batalla será en el retorno de la segunda venida de Jesús. ¿Estamos hasta ahí claro? Javi, ¿qué hay que comentar de esto? Sí, cuando leíamos que estos espíritus hacen señales, eh, puse a buscar en otra traducción de la palabra de Dios. En esta versión NTV dice así el versículo 14 de Apocalipsis 16. Eran espíritus de demonios que hacían cosas extraordinarias y maravillosas. Ajá, acá solo dice que serán señales, ¿no? Sí. Pero acá está especificando que esas cosas, esas señales, mejor dicho, son cosas extraordinarias y maravillosas, capaces de engañar a todos los presidentes, pongámosle aquí la palabra, no reyes, presidentes del mundo. Entonces, de esta manera los va a reunir en este sitio que se llama el Valle de Armagedón, que en unos minutos lo estaremos tocando. Así es, Luchito. Listo, entonces creo que estamos claros en el momento que se va a desarrollar esta batalla. Aquí también hacemos una aclaración. Acuérdense que cuando está sucediendo esto, nosotros no estamos acá en la tierra. Ya hemos sido arrebatados en el momento del arrebatamiento y nosotros vamos a venir en la segunda venida con Jesús. Mientras todo lo que acontece acá es preciso parte de la guerra del Armagedón, nosotros solo veremos el final cuando Jesús venga y fulmine a todos los que se han comprometido en eliminar a Israel. Otro dato importante que hay que tenerlo en cuenta, Javi, y a todos ustedes quienes nos escuchan, es que previo a la batalla del Armagedón tienen que darse 2 guerras más o 2 batallas más, que son la guerra del Salmo 83 y la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39. Esas dos guerras anteriores van a estar como que unidas prácticamente. Termina una, viene la otra y empezará
la de Armagedón, para que lo tengamos en cuenta. Decíamos en su momento que en alguna enseñanza posterior podríamos estar viendo estas dos batallas Batalla. para tenerlo una visión más amplia. Pero como estamos hablando de la segunda venida, es pertinente aquí hablar del Armagedón. Listo, entonces vemos lo que está en Apocalipsis, pero regresemos un instante a Daniel, que es el profeta concomitante. Cuando estudiamos Apocalipsis, Daniel sale, pero, o sea, no podemos dejarlo a un lado. Y Daniel 11, versículos del 41 al 45, nos muestra esto que ya lo estamos viendo en Apocalipsis. Dado estas circunstancias, podemos decir que Daniel fue escrito 700 años antes de Cristo. Juan escribió el Apocalipsis en el siglo I. Si sumamos los 2000 años que hemos pasado, más los 700 antes que fue escrito, escribió Daniel, podemos decir que Daniel profetizó esta batalla con 2700 años de anticipación. ¿Qué nos dice Javi del 41 al 45? Entrará a la tierra gloriosa. La tierra gloriosa, manifestábamos que se entienda, entiéndase, es Israel. Y muchas provincias, países, caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab, tierras de Jordania y Líbano, esa es parte del sur de Israel. Y la mayoría de los hijos de Amón extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Claro, hay muchas riquezas en Egipto y el anticristo no va a desaprovechar esta gran oportunidad, ¿no? Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, miren cómo está, y de todas las cosas preciosas de Egipto, claro. Allí está donde estaban enterrados los reyes de Egipto, ¿no es cierto? Y los de Libia y los de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente, cuando viene este ejército gigantesco, ¿verdad? Y dice, y del norte, lo atemorizarán. ¿A quién? Al anticristo. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, entre la muchedumbre. Y el monte glorioso y santo, el monte del templo, dice aquí, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Javi, al leer esta última parte, cuando dice, más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, ¿será que el anticristo se queda solo? ¿Qué dices tú? Sí, parece que ni siquiera Satanás le quiere ayudar ahora. Su papá no le quiere ayudar. Es interesante saber que llegará a su fin, o sea, a su término. Va a ser eliminado y tomará lo que esté a la mano. Hará promesas aquí de campaña política, sería, ¿no? Demagogia, para tratar de convencer a más pueblos que se unen con él para poder contrarrestar a este poderío del oriente que llega a destruirle, porque esa es la intención de todos los pueblos que vienen de oriente para atacar la tiranía de este anticristo. Ujú. Listo, entonces, a partir del versículo 44 que tú nos lo leías en Daniel, ahí nos dice, noticias del oriente le atemorizarán. Y es indispensable entender que el oriente, entiéndase, viene los países que ya habíamos dicho, a la cabeza China, Taiwán, las Coreas y otros países más que se juntarán para ir por el control total de Jerusalén. Y a la par, acuérdese que por haber roto el pacto con muchos, como dice el libro de Daniel acá, todos los que eran aliados del anticristo le dan la espalda. Entonces, no es que el ejército oriental, conformado por todos estos países, van a llegar o están a favor del anticristo. No, 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 no. Eso hay que entenderlo también. Todos pugnan por llevarse el control de Jerusalén, que ya está claro, al ser Jerusalén la capital del pueblo escogido por Dios, hay muchas
riquezas en su territorio y todos quieren apoderarse de aquello. Eso en la parte humana, pero en la parte espiritual es el apoderarse del trono de Dios. Acuérdese que cuando en la abominación desoladora, el anticristo se declara Dios, primero se declaró el Mesías, hoy se declara Dios, él quiere que el trono de Dios aquí en la tierra le pertenezca. Eso en la parte espiritual. Discernir entonces que hay dos batallas, una física y una espiritual, que como lo habíamos dicho también, esto a la luz de la Biblia en Apocalipsis capítulo 9 dice que está fraguado por Dios. Todo esto que está dándose tiene la soberanía y la venia de nuestro Dios. No es nada al azar. Todo está milimétricamente medido. Dicho esto, nos devolvemos a Apocalipsis capítulo 9, donde vamos a ver nuevas luces de esta batalla del Armagedón. Y lo vamos a leer a partir del versículo 13 al 15, Javi, en principio. Dice así: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, la cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Decíamos en la idea anterior que todo esto viene en el plan de Dios, no es algo que se le ocurrió a última hora, está milimétricamente medido. Tal es así que Él sabe la hora, el día, el mes y el año que tiene que darse estos acontecimientos. Y haciendo énfasis a lo que decíamos que es una guerra espiritual, aquí lo dice en el versículo, en la segunda parte del versículo 14. Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Los ángeles de Dios están libres, los ángeles de Dios están a la orden de Él. Los que están atados son parte de esa tercera parte, redundando, de ángeles que cayeron junto con Satanás. Esos son los que están atados espiritualmente, están ahí en el río Éufrates y serán desatados, pero el desatarse no lleva nada bueno. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de todos estos? Nos lo dice el versículo 15 al final: a fin de matar a la tercera parte de los hombres. No con espadas, no con armamento, sino que estos cuatro ángeles harán como decíamos, una lucha espiritual que en su momento a las personas que estén acá, y insistimos en este punto, la iglesia no está en este momento aquí en la tierra. Nosotros estamos arriba celebrando el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y a punto de regresar con Jesús. Los que están sucediendo o viendo esto en vivo y en directo y a todo color son aquellos que no aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador y han quedado o están pasando el tiempo de gran tribulación, como lo hemos visto y Mateo lo aclara con claridad en el capítulo 24. Continuamos entonces y llegamos al versículo 16. Préstele atención. ¿Qué nos dice el versículo 16 de Apocalipsis 9, Javi? Sí, como un comentario anterior de lo que se dijo anteriormente. Mira cómo dice, ¿no? Aquí parecen los 4 puntos cardinales. Bueno, si son 4 demonios, se entiende que son del norte, del sur, del este y del oeste. Y concuerda también con lo que dice el Señor, que Él tiene el control de todas las cosas. Dice que están preparados para la hora, día, mes y año. También son 4 medidas de tiempo. 4 medidas de tiempo, Luchito, porque está la hora, el día, el mes y el año. Entonces, cada uno parece que actúa de esa manera. El año, el mes, el día y la hora, leámoslo en este caso al revés,
para ver cómo empieza su acción de ataque para destruir a la tercera parte de los hombres sobre el planeta Tierra. Eso es algo terrible. Y me viene la idea a la mente, quizás que sean utilizando armamento, bombas químicas o bacteriológicas, que sean, no caerá un ladrillo, no se moverá una piedra, no tocarán un árbol, pero los químicos y las cosas que estén preparando para ese entonces serán letales y terminarán con el hombre sin ningún tipo, no dispararán ni siquiera una bala, pero como bien lo dice la escritura, ¿no? Son seres espirituales de gran maldad, capaces de destruir con este tipo de armamento bélico. Eso lo quito. Pero el 16, y dice así: y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Y ahí dice, como entre comillas, ¿no? Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes que tenían corazas de fuego. Esto parece que estuviera describiendo tanques de guerra, ¿no? Zafiro y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Mira, cuando los tanques les ponen todas esas como redes que se camuflan, ¿no? Y da la apariencia de que son leones. Y de sus bocas salía fuego, humo y azufre, los cañones de los tanques. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Mira, coincide con lo que estaba acá los seres espirituales. Por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas, pues el poder de los caballos estaba en las bocas y en sus colas, porque sus colas semejante a serpientes, da la idea de cómo viaja un misil, ¿no? Cómo serpentea. Tenían cabezas y con ellas dañan. Así sea. Permíteme, quiero compartir mi pantalla para llevar una... Permíteme. Ahí está. Saqué esto de Wikipedia, así que si tú tienes acceso a Wikipedia, pues vas a encontrar esta... A ver, ahí. ¿Me ayudas, Javi, sabiendo si es que se ve o no se ve Aún no aparece. claramente? Aún no aparece, Luchito. Ahí sí, ahí hay un cuadro. Ya. Ahí. Entonces, como decía, esto lo encontré en Wikipedia. Dice la Biblia en Apocalipsis 9:16, que el Javi nos lo leía, que los jinetes o el ejército oriental va a estar formado por 200 millones de personas. Y la Biblia lo dice, y Juan, que escribió la Biblia, dice: yo oí su número, no dice yo vi su número o vi la gente ahí, dice que solo oyó. Entonces yo me ponía y nos hacíamos una pregunta con el Javi de cuántas personas en el primer siglo habían. Y aquí en Wikipedia encontré que en el siglo I después de Cristo, la población total del mundo que había en el siglo I era de 200 millones de habitantes, lo que nos hace ver que por más que hubiese querido Juan entender ese número, no lo lograba hacer. Y por eso dice: yo oí su número. Un dato interesante que me pareció muy acertado en estos datos que encontré es que aquí en 1950 habían 2.518 millones de habitantes. De allá a acá han pasado alrededor de 70 años, pero aquí dice, no sé si logran ver, ojalá lo logren ver. Sin embargo, como digo, esto está en Wikipedia, así que no es necesario decir que me saqué datos de la NASA y que fui hasta allá. No, esto lo encuentran con facilidad. Dice que hubo un incremento del 52.64% desde 1900 a 1950, es decir, el 50% de población que había se duplicó. Entonces, en el año 2020 que estamos hoy,
dice, según estos datos, que somos 7.800 millones de habitantes. O sea, acá estamos bordeando los 8.000 millones de habitantes. Así En es. 70 años pasamos de 2.000 millones de habitantes a 8.000 millones de habitantes. Y una razón más, y ya voy a cortar esto, y una razón más para entender que la profecía que nos da Juan es ahora posible hacerlo. ¿Por qué? Porque en el siglo I, dados los datos que les compartía, Era en el imposible. siglo I todos los habitantes eran el ejército que va a invadir solo del oriente. Ojo, solo del oriente van a ser 200 millones Soldados. del ejército. Entonces, una razón más para entender que esa es una profecía que hoy sí puede cumplirse. En el siglo I no, porque hubiesen ido todos los habitantes a la guerra y de qué servía. Una razón más como insistimos en que esta batalla está próxima a darse dadas las circunstancias. Entonces, ese dato que lo tengan presente. Juan no vio el número, Juan solo lo escuchó. Luego, continuamos en el 17, Javi, que tú lo leías y ahí nos muestran datos súper interesantes. Así vi en visión, mire, dice, en visión los caballos y a sus jinetes. En el idioma de Juan, que si nosotros ahora nos ponemos a pensar, si nos regresáramos 20 siglos en la historia, pobre Juan, ¿qué va a decir? Bueno, es un mortero, es un cañón, es un misil, hay una bomba de hidrógeno, una bomba atómica. O sea, él lo que podía ver y expresarlo era en su lenguaje arcaico, por llamarlo así. Y lo que escribe es lo que él interpretaba. Pero hoy, 20 siglos después, nosotros, como tú mismo lo acotabas, Javi, los caballos, ¿qué vienen siendo, Javi, entonces aquí? Los tanques de guerra. Pueden ser como tanques de guerra. Correcto. Luego dice corazas de fuego. Son esos tanques blindados. Bueno, nosotros tenemos o hemos visto en televisión, en documentales, cómo son esos tanques y unos son más sofisticados que ¿Qué? otros. Dice de zafiro y de azufre. Las cabezas de los tanques, ya armemos un poquito en nuestra actualidad. Las cabezas de los tanques eran como cabezas de leones que se mueven, o sea, él en su, como digo, en su lenguaje quería abstraer eso para poder escribirlo. Entonces no decía, no sé cómo se llamará lo que se mueve el cañón para, para poder decirlo con claridad, pero se refiere a eso. Y luego hay un punto y coma, ahí eso es interesante saberlo. Y de su boca salía fuego, o sea, si está el cañón, él veía que de la boca del cañón salía fuego, pero él dice de la boca del león salía el fuego, pero no es otro sino ya el disparo preciso del cañón. Y dice, había humo y azufre. Y por estas tres plagas fueron muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su De boca. sus bocas. Y tú decías algo que es importante también entenderlo en el versículo 19, cuando dice, pues por el poder de los caballos o de los tanques estaba en su boca y en sus colas. Lo que tú decías, son unos misiles que se están lanzando de lado y lado. Entonces el misil, ya vamos a ver, dice acá, porque sus colas semejantes a serpientes tienen cabezas, las ojivas nucleares están ahí, el poder del misil está en la cabeza, que toca su objetivo y El despedaza detonante. lo que tiene. Y dice, y con ellas dañan. ¿Qué comentar de esto, Javi? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué te imaginas tú en este instante? La imaginación es prolija, hermano. Y Luchito, es interesante como lo describe nos enriquece saber y conocer para todos nosotros, que otras versiones de la Biblia dan nuevas luces de lo que está diciendo Juan
en aquel tiempo. Lo que él conocía era más o menos como lo expresa, ¿no? Mira cómo dice el 17, los soldados que vi montados a caballo llevaban en su pecho, mira lo que dice, una armadura de metal roja, como el fuego, azul como el zafiro y amarilla como el azufre. Y parece la bandera. Dice, los caballos tenían cabeza como de león y en sus hocicos salía fuego, humo y azufre. Entonces aquí dice que tenían en su pecho una armadura de metal roja como el fuego. Entonces toma el fuego como el color del fuego, el que prima, digamos así, es el rojo, y tenían eso en su pecho. Y también describe cómo son los otros colores y con qué se caracterizan, ¿no es cierto? Entonces date cuenta, en el tiempo que el apóstol Juan escribe esto, no se conocía de armamento nuclear, no se conocía, no habían automóviles, no habían tanques de guerra, no habían armas de guerra. Lo único que se conocían como armamentos para la batalla eran las espadas, el arco y la flecha, tal vez escudos, cascos para protegerse, como veíamos las armaduras de los soldados romanos. Entonces podemos abstraer de eso algo que Juan no tenía que decir necesariamente, y de esa manera hacernos entender a nosotros que utilizaba las cosas que habían en ese tiempo, también los animales, lo que se podía ver, y a su manera de describir cómo va a ser la guerra. Porque no van a venir solo soldados con sus armas y cargando su material bélico, sino también juntamente con tanques, y qué otras cosas nuevas aparecerán en ese tiempo, Luchito, para esta guerra, ¿no? Yo le escuchaba a un predicador que decía que con el armamento que hoy por hoy a nivel mundial tienen los países de primer mundo, en un minuto todo lo que nosotros vemos como planeta desaparecerá. Y le escuchaba a otro que decía que le habían hecho la pregunta a Albert Einstein, que cómo será la Tercera Guerra Mundial. Y él dice, no me pregunte de la Tercera Guerra Mundial, pregúnteme de la Cuarta Guerra Mundial, que ahí será con palos y con piedras, haciendo alusión que en la Tercera Guerra Mundial se terminará el planeta dadas los avances en cuanto a armamento bélico. Entonces ahí en estos momentos pues sacarán a relucir todo eso y en fracciones de segundo pues con todo lo que tienen, con su poder armamentista, van a liquidar al que es y al que no es. Y por eso la misma Biblia dice que la tercera parte de las personas serán eliminadas. Eso decía la palabra, ¿no es cierto, Javier? Sí. Para no... Sí, la tercera parte de los hombres, dice, serán muertos. Claro. Esto que dice de aquí, que con sus colas parecía como serpientes y las cabezas dañaban a la gente, tengo esta inquietud también en Apocalipsis capítulo 6, del versículo 13, dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esto yo creo que refiere también, no solamente a que pueden entrar meteoritos al planeta Tierra, sino también está viendo Juan, o describiendo nuestro Señor Jesucristo, que las estrellas caen del cielo. Está viendo, Juan, que misiles vienen desde el cielo y van a caer a la tierra. Entiendo que es así, porque si todo se oscurece, el sol se oscurece, la luna se oscurece, y se ven que las estrellas caen del cielo. También en un programa veía cuando lanzan un misil, cómo se ve desde la Tierra. Se ve como el resplandor de una estrella. Una estrella moviéndose en el espacio y viniendo hacia la Tierra. Y esto también podríamos conjeturar con lo que dice en Apocalipsis 9, ¿no? Que eran semejantes a serpientes y tenían en sus cabezas y con ellas dañaban. Mira, el material bélico que va a haber en este tiempo va a ser totalmente novedoso para nosotros que no conocemos los secretos militares, Luchito. Claro, y entonces ahí podemos sacar a conclusión que Hiroshima y Nagasaki
como diría por ahí un amigo, es guagua de pecho comparado con lo que va a suceder acá. O sea, es una cosa, una locura. Si con Nagasaki y Hiroshima se destruyó una buena parte de la población, acá ya estamos hablando de otra tecnología más avanzada en cuanto a material Armamento bélico. bélico. Y ya vamos a ir viendo cómo se van a ir, los profetas nos lo describen de cómo es, que se va a ir dando cuando empiecen a utilizar este material. Sigamos en Apocalipsis capítulo 16 y llegamos al versículo 16, donde nos dice dónde va a ser en sí el encuentro y por qué se llama a esta batalla la batalla del Armagedón. ¿Nos puedes ayudar leyéndolo el 16, Javi? Sí, dice así. Los espíritus malos Del reunieron a 16. los reyes en un lugar que en hebreo se llama Armagedón o Armagedón. Ujú. Por eso se llama la batalla del Armagedón, porque todos se reúnen en es un valle. Y también estaba buscando y encontré que este valle tiene 33 kilómetros de largo por 22 kilómetros de ancho. Y es una planicie. Ahí si ustedes tienen oportunidad, busquen Armagedón o Valle del Armagedón. Y hay unas fotografías donde se ve una planicie que bueno, Enorme. militarmente hablando, y me está escuchando mi ñaña y también su mayor Franklin Oña, el que le damos pues la más cordial bienvenida a estas enseñanzas. Ellos, bueno, militarmente van a poder entender que es un valle, pero que se presta para hacer una batalla y como diríamos, con todos las luces, ¿ya? Entonces, este valle del Armagedón o también de Megido, ya vamos a ver que también se lo llama el valle de Josafat o el valle de la decisión, es donde se encuentran estos ejércitos para apoderarse de la capital de Israel, en este caso, Jerusalén. Sí. Regresemos para entender esto al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 12, 12, verso 11. verso 11. Listo, Javi, tú estás en la jugada. Claro, es que era el concordante, ¿no? Con Apocalipsis 6:12. Dice así, Luchito. En aquel día habrá un gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megido. Eso decíamos, entonces, este valle es Armagedón, Megido, o también se llama Josafat, Valle de y los también se lo denomina el valle de la decisión final. Aquí va a haber un sinnúmero de cosas que son importantes entenderlas. Ah, tal vez tú sabes qué pasó en este valle de Megido o Armagedón en el Antiguo Testamento. Sí, tengo unos datos interesantes justamente Eh, a ese ¿Qué Luchito. dicen esto, Javi? A ver. Verás, estaba investigando qué significa Megido, porque me llamó la atención este nombre tan especial, el Valle de Megido, qué significa. Y encontré que un diccionario bíblico que significa sitio de tropas. Mira, o sea, tiene un significado desde siglos antes de qué es lo que va a suceder en este sitio. Y este mismo nombre, como aparece bien lo dijiste tú, ¿no? Recordando lo que dijo Napoleón Bonaparte, que era el mejor lugar del mundo para ejercer una batalla. Es el mejor lugar, lo dijo Napoleón Bonaparte en el siglo XVIII. Y muy bien, también estaba estudiando la escritura y me dice que aquí los jueces Débora y Barak juzgaron a Israel, justo en el Valle de Megido. Y tengo el dato escritural, como sabemos decirlo aquí, bibliografía. Está en Jueces capítulo 5, el versículo 19. No te lo voy a decir que te lo sabes de memoria porque ya, Ahí sí quedó mal, Gabico, déjame leerlo. yo Dice tampoco lo sabía, así, pero ahí lo encontré. Lo jueces tienes, Luchito. 5:19. Por favor. Vinieron reyes y pelearon. Hablemos de que son presidentes, primeros ministros. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanaj, junto a las aguas de Megido, o Armagedón, o Josafat, o el Valle de la Valle de la Decisión Decisión. Final,
mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Ajá, mira lo que está. También tenemos un dato bien interesante, que es donde Elías mató a los profetas de Baal. Ujú. Entonces yo estaba viendo esto, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20, donde da este dato, pero toma un nombre que dice Carmelo. Entonces, digo, a ver, ¿cómo mismo es? Y explica, tienes el versículo de pronto, Luchito, para explicarlo. Sí, lo tengo. Dice así. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ujú. Ya, entonces, ¿qué tiene que ver el Monte Carmelo con el Valle de Megiddo? Mira lo que dice acá el diccionario. Dice, una de las ciudades más estratégicas de Canaán, también se llamaba una ciudad Megiddo. Dice, dado que vigilaba el paso principal que atraviesa la cadena montañosa del Carmelo. Entonces, es como Quito, ¿no es cierto? Está en un valle y crece a las faldas del Pichincha, como todos lo conocemos. Entonces, de igual manera, es donde el profeta Elías mató a los profetas de Baal. Y ahí está escrito en la palabra de Dios. También busqué que David y Goliat pelearon en este valle, pero no dice que sea Carmelo o el valle de Megiddo, sino más bien dice el valle de Ela, que es otra extensión que está al norte, entiendo, de Jerusalén. Bueno, pero también dice que era un valle que lindaba con el sitio que ahora estamos justamente estudiando, Luchito. Así es, entonces en este valle que ha tomado diferentes nombres en el transcurrir del tiempo y de la De los historia, siglos. han sido pues un lugar donde tomo la último ejemplo de David y Goliat, donde Goliat fue derribado por David, siendo pues en estatura mucho mayor o más grande que David, pero quien peleó por David fue Jehová de los ejércitos. Y ese también es un buen dato a tomarlo en cuenta, es Jehová de los ejércitos. Pueden venir 200 millones de soldados, quien va a darle la ganancia es Jehová, porque acuérdate lo que le dijo David a Goliat, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Agarró su honda, su piedra y fue derribado. Algo así va a suceder acá. Israel está acorralado por todo lado, pero quien va a dar la victoria a Jerusalén no es su armamento, no es lo que ellos tienen, sino quien pelea por ellos. Y aquí hagamos un paréntesis, Javi, es preciso mencionarlo. Si bien es cierto, estamos hablando de profecía bíblica, pero esto también es inherente a nuestra vida. Hoy, tú que nos escuchas o quienes nos escucharán a futuro, ¿cuál es tu batalla del Armagedón? ¿Cuál es la batalla que tú estás librando hoy por hoy? Aquí vemos una batalla sin cuartel, donde hay armamento de todo índole y donde va a haber mucha sangre, se va a derramar un sinnúmero de muertes y van a haber pérdidas que lamentar para los que se queden. Pero ahora abstraigamos eso a nuestra vida, Javi. No sé cuál es la batalla de Armagedón que tú estés atravesando. Mi batalla de Armagedón que hoy estoy atravesando. Pero quien me va a dar la victoria, quien va a darme la salida, es quién? Es Jehová de los ejércitos. Él dice que va delante de nosotros como poderoso gigante. Confiemos en él, que no solo sea un estudio más, que no solo sea una enseñanza más, sino que, a ver, ¿cómo aplico esto que estoy escuchando, esto que me están enseñando a mi vida? Y ahí es óptimo, pertinente, necesario que tú entregues tu vida a Jesús. Si no quieres estar dentro de esta gente que va a estar ahí pasándola, es hoy la decisión. Si aquí habla del valle de la decisión, que hoy sea tu decisión entregar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu al Creador, al Dios Todopoderoso, que a través de Jesús tú puedas pasar de muerte a vida. Y lo que dice la misma palabra, Él, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores,
Cristo murió por nosotros. Y Romanos 8:1 es enfático cuando dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo, los que ya no satisfacen a la carne, sino los que viven en el Espíritu. Que tú sí, y yo también que estamos aquí en este cuerpo, tenemos batallas, no solo físicas, tenemos una batalla espiritual todos los días. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y la misma Biblia también dice, el que piense que está firme, mire que no caiga. Doblemos rodillas, oremos, abramos la Biblia, estudiemos, escudriñemos, para que cuando llegue ese momento, esa guerra, sepas tú, no de nadie, sino del mismísimo Dios, que la victoria es para ti. Pero si depositas, como dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y una cosa más, en Primera de Juan dice que todas las oraciones Dios las escucha cuando estén bajo su voluntad. Que las oraciones que tú hagas estén bajo la voluntad de Dios. Acuérdate de Jesús cuando estuvo en el Getsemaní. Él lo dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la suya. Pasa de mí esta copa, pero que sea su voluntad. En medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio del problema, generalmente se nos obnubilan nuestros ojos físicos y también nuestros ojos espirituales. Pero ahí está lo que ya hemos hablado en varias ocasiones. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. A ver, ¿qué dice la palabra? ¿En quién debo confiar? Y ahí vendrá la respuesta. Que confiemos en Dios, que esta enseñanza tú la puedas aplicar a tu vida. Acuérdate que se van a levantar ejércitos innumerosos, como lo dice acá, pero ¿quién pelea por ti? ¿Quién pelea por mí? Es Jehová de los ejércitos. Una breve prédica o un sermón a esta enseñanza, Javi. Que aún no se acaba, Luchito, porque tengo palabra. A ver, hágale, Javico. Salmo 3. Oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me oyó desde su monte santo. Mira lo que dice aquí. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y el Salmo 91, Luchito, desde el 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Aquí está dando datos, Luchito, de que puede ser un ejército innumerable, como tú lo dijiste. Pero la palabra de Dios nos dice que si estamos en Dios, Él preservará nuestras vidas. Amén. Así es, así que a confiar que quien pelea nuestras batallas es Jehová de los ejércitos. Él Amén. dice que es Jehová Nisi, nuestro estandarte. Jehová Shalom, Él es nuestra paz. Así que a confiar en sus promesas. Amén. Regresamos a nuestro tema y les invito a que abramos al profeta Joel, un profeta chiquitito en cantidad de ¿cómo se llama?, de capítulos de su libro, pero que tiene una verdad que solo viene de la palabra de nuestro Dios. Joel capítulo 3, versículos 2 y 3, Javi, ¿qué nos dice? Reuniré a todas las naciones y las haré descender del valle de Josafat. Mira, aquí está. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera
y vendieron las niñas por vino para beber. Ay, Y Dios el mío. versículo 12 de una vez, Javi. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Amén. Lo que leías en la última parte del versículo 3, y echaron suerte sobre mi pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Acuérdense que esta es una de las tantas batallas que va a librar Israel. Ha librado un sinnúmero de conquistas, ha sido parte de cautiverios, de exilios, pero por más que quieran eliminar, y esa es parte de la batalla del Salmo 83, cuando dice queremos sacar de raíz y exterminar a Israel, no lo podrán hacer. ¿Por qué no lo van a poder hacer, Javi? Porque es el trono terrenal de Dios aquí en la tierra, por un lado. Por otro lado, si es que Israel fuera destruida, ahí sí, mira, cierra la Biblia y ponla en un lugar dentro de la biblioteca o por último deséchala. Pero podrá desaparecer Quito, podrá desaparecer Tokio, podrá desaparecer París, Nueva York o cualquier ciudad que se te venga a la mente, pero nunca, por más bombardeo, por más ejército que vaya a querer destruir, Israel será devastada, será hecha vuelta a cenizas, pero nunca podrán borrar su nombre, porque quien pelea por ellos es Jehová de los ejércitos. Y aquí hay que aclarar una cosa, ¿no? Es decir, pero es como absurdo o está en contra. ¿Por qué Dios permite todo esto? Permite todo esto, ¿por qué? Porque si estamos hablando de una segunda venida de Jesús, por ende hubo una primera venida de Jesús. Y ahí fue que el pueblo escogido por Dios no lo reconoció a Jesús como el Mesías. Y si no lo reconoce a Jesús como el Mesías, Dios, ¿qué tiene que hacer? Tratar con este pueblo, tratar con esas personas. Y por eso hace que ocurra todo eso. Y ahí preciso cabe el estudio que ya hicimos de la profecía de las 70 semanas. 70 semanas están dispuestas para tu pueblo, le dice a Daniel. 69 ya han sido milimétricamente realizadas. Falta la última semana que es preciso a tratar con Israel. Una razón más para entender que nosotros, si no fuimos parte de las primeras 69, no seremos parte en la última, que es el trato de Dios con Israel. Y aquí decía, y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Para entender un poco más de esto y tener connotación, leamos lo que ya hemos leído. Lucas capítulo 21, verso 20. Lo Pero leo y cuando dice, viereis a Jerusalén rodeada de los ejércitos, sabed que entonces su destrucción ha llegado. uh-huh. Todo esto entonces estaba profetizado con muchísimos años de anticipación. Y por eso dice el versículo 12 que tú nos lo leías en Joel también, Javi. Despiértense las naciones. Y aquí dice, suban al valle de Josafat. En el versículo 2 del capítulo 3 que tú nos lo leías en el mismo Joel, dice, reuniré a todas las naciones y los haré descender. Y acá dice, y suban. Nos da muestras de que del un lado, del otro lado, van a llegar ¿a dónde? Al valle de Josafat, al valle de Megiddo, al valle de la decisión, porque dice, allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Es un juicio de Dios, tanto para su pueblo escogido como para las naciones que se han reunido para la batalla. ¿Qué acotar a todo esto, Javi? Sí que, como bien lo mencionaste, yo encontré en la palabra de Dios de quién es Jerusalén. Mateo capítulo 5, el versículo 35. Está hablando Jesucristo, el Señor, sobre los juramentos.
Y entonces empezaría desde el 33, ¿no? Y terminaré en 35 de lo que está diciendo que por qué no debemos jurar y de quién es Jerusalén. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, Mira, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni ni por por... Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Bendito sea el Señor. Allí está. Entonces, Jerusalén le pertenece a Cristo Jesús, porque Él es el gran rey. Porque en el capítulo 19 podemos encontrar que están en sus muslos escritos este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Luchito. Correcto. Gracias ese aporte, Javi. Así que ya sabemos que Jerusalén nunca va a ser destruida, devastada, saqueada, sus mujeres violadas, sus niños despedazados, sus Vendidos. hombres muertos, pero a la final Dios va a guardar a ese remanente de judíos que en este tiempo de tribulación y gran tribulación, mientras la iglesia esté arriba gozando con el Mesías, acá habrá judíos que se den cuenta de que el anticristo no era lo que ellos No, pensaban. Van a doblar sus rodillas, van a confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Y por esos, como dice Mateo 24, por mis escogidos, yo haré que los días se acorten, precisamente por esos que en el tiempo de tribulación y gran tribulación reconozcan que Jesús era el Mesías desde la primera vez que vino y ahora al ver todos estos acontecimientos, van a poder no solo creer, sino confesarlo como el Señor y Salvador. Y eh, queremos ir por un instante a Lucas 21, que ya lo habíamos leído el 20, leámoslo el 24 para tener un mayor criterio de lo que estamos viendo de Joel. ¿Qué nos dice el 24, Javi? ya, 24 dice así. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, y hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ah, mire lo que decíamos hace un momentito. Aquí, por eso digo, la Biblia está escrita, está clara, y gracias a este tipo de enseñanzas, que como lo hemos comparado, es como un rompecabezas, que agarramos una pieza, en este caso el versículo en la analogía, y podemos tener una claridad un poco más amplia de las cosas. Y aquí nos dice, por eso decíamos, Jerusalén va a ser devastada. O tomemos las palabras de acá, caerán a filo de espada. Entiéndase, ya no solo es espada, sino son bombas atómicas, son misiles, son cañonazos y tanta arma bélica que van a ocupar. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ese tiempo es el que va a suceder y el que nosotros estaremos arriba gozando con nuestro Dios creador. Va a ser devastada, como decimos, y somos enfáticos en esto, pero no será borrada del mapa, como es lo que quieren algunos enemigos de Jerusalén hacerlo, sino, como dice en el versículo 22 de este mismo capítulo 21 de Lucas, son días de retribución, son días de juicio, son días de pago para todas las personas que de una u otra manera querían la destrucción o quieren la destrucción de Jerusalén. ¿Algo más antes de culminar en esta noche la enseñanza, Javi? Claro que sí, Luchito, como bien lo dices, la palabra de Dios no podemos encontrarla de manera cronológica para poder ensamblarla en un solo rompecabezas. Como nos dice Isaías capítulo 28, el versículo 10, y allí podemos entender cómo la escritura está indagada. Por eso el Señor Jesucristo siempre dijo, escudriñen las escrituras, no solamente que las leamos, las guardemos en nuestro corazón, sino también que las escudriñemos, revisemos, que las estudiemos. ¿Cómo dice Luchito ese versículo? Dice, porque mandamiento tras mandamiento
mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un Un poquito poquito allí, aquí y otro un poquito poquito allá. allá. Claro. Así es la forma como estamos estudiando la palabra de Dios. Imagínense, nos vamos de Lucas a Joel, de Joel regresamos a Isaías, de Isaías saltamos a Zacarías. Entonces la palabra de Dios está así. De esa manera se ha estipulado porque los profetas, conforme a la visión que les daba el Espíritu de Dios, ellos profetizaban y decían palabras de lo que iba a acontecer siglos más tarde. Entonces encontramos aquí que la palabra de Dios es irrefutable y se cumplirá ciertamente a cabalidad, porque Dios que lo dijo, ciertamente lo cumplirá, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestro Dios es verdad. Amén, Luchito. Hemos terminado entonces nuestra enseñanza en esta noche. Les hacemos la invitación para que en nuestro próximo programa nos acompañen y sigamos estudiando esta batalla del Armagedón, donde, si Dios nos lo permite, veremos el desenlace de toda esta guerra que está dada para llevarlo Dios sus juicios a las personas que hayan quedado en el tiempo del arrebatamiento. Despidámonos con una oración, Javi. Si eres tan gentil, nos A lo todos. ayudas orando, por favor. Amén. Dios del cielo y de la tierra, te amamos. Te damos gracias por este tiempo de enseñanza de tu palabra que nos has permitido, Señor, que has abierto nuestros labios para anunciar tu verdad. Tu palabra es la luz que ilumina nuestro camino, Señor. Gracias porque podemos hacerlo, Señor. Gracias porque tú abres la puerta y nadie cierra, y donde tú cierras, nadie abre. Y has abierto una puerta, Señor, para por este canal poder transmitir enseñanzas de tu bendita y santa palabra. Por eso te agradecemos, Señor, que sean de bendición para todos aquellos que escuchen, que tú seas llevando estos versículos, este mensaje, hasta lo último de la tierra, oh Dios bendito. Te amamos, Señor, y te damos gracias por todo lo que hemos recibido de ti y por todo lo que podemos hacer para seguir extendiendo el evangelio de tu reino. En el nombre de Jesús te bendecimos, Santo Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Listo. Gracias por su gentil sintonía. Que el Dios de Israel siga bendiciendo cada una de sus vidas. Será hasta la próxima enseñanza. Amén. El Señor les bendiga.